Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. En una consulta en la que se plantean 4 preguntas promovida por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, su militancia decidirá la postura institucional frente a la reelección presidencial como una opción de salida a la crisis postelectoral de 2017 y poner fin a la actual administración del Partido Nacional. El sábado anterior, Zelaya Rosales revolucionó el ambiente político nacional con un Twitter en el que hace suya la inquietud de reglamentar la reelección presidencial con el fin de sacar al dictador. El exmandatario escribió que Libre y su bancada consultarán al pueblo cómo reglamentar sentencia ilegal en una alternativa para asegurar su salida y que el decreto ya está en el Congreso Nacional, pues fue introducido por la bancada nacionalista. Zelaya se ha opuesto a reglamentar la reelección porque su criterio no se puede legislar sobre algo que no existe y que prohíbe la Constitución de la República. El exmandatario planteó una para el 27 de enero próximo, 4 preguntas. La posición invariable de Libre, la sentencia de la Corte sobre la reelección es ilegal y anular la misma. El cambio de norte de Zelaya produjo ronchas en su militancia, además de estupor y rechazo en el campo liberal, en donde se amenazó con expulsiones en caso de apoyar la iniciativa y satisfacción en el oficialismo, que lo ve como vía para legitimar la controversial figura de la reelección presidencial. Al respecto, el diputado de Libre, Yari Dixon, señaló que la bancada abordará el tema en la sesión de bancada de esa semana. Le vamos a preguntar a Manuel Zelaya que nos explique de qué se trata esta información que salió en los medios de comunicación, mejor dicho, en las redes sociales. De entrada uno dice cómo se puede reglamentar una reelección ilegal, cómo se puede reglamentar algo que no existe, agregó el parlamentario. No sé si esa sea la alternativa. Considero que una cuestión ilegal no se puede reglamentar. Eso lo vamos a discutir, insistió. Es así como Libre y la bancada confirmaron para el 27 de enero de 2019 próximo el desarrollo de una consulta al pueblo hondureño con 4 preguntas. Con bastante claridad, Dixon dijo en un foro que no se puede reglamentar la reelección porque no existe una ley de reelección. Esta solo se cita en la Constitución de la República como un delito y los delitos no se reglamentan, se castigan. Zelaya no necesita que se reglamente la reelección para inscribir su candidatura presidencial de la misma forma en que lo hizo el actual mandatario. Si así lo quisiera hacer, pero no lo hará porque sabe que es ilegal y estaría cometiendo un delito, agregó. Además, aseguró que en el momento en el que se presente la moción que reglamente la reelección, la bancada de Libre votará en contra porque no quiere ser cómplice de este delito. Si Mel quiere reelegirse, que sea con un plebiscito que legitime la reelección. Nosotros seríamos los más contentos porque él es nuestro mejor candidato, apuntó. Alrededor del tema, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en un acto oficial en el que lanzó su propuesta para mejorar el sistema educativo nacional, afirmó escuetamente: habré cumplido cuando termine este periodo, en momentos que se debate reglamentar la reelección. De su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Felicito Ávila, dijo estar listo para reglamentar la reelección y que la misma debe ser por 2 periodos. Hay que ponerle límite, eso es lo que hay que marcar con precisión, el límite que esto debe tener para que no haya de nuevo el pretender invalidar algo por no haberse reglamentado, sustentó el parlamentario democristiano. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, que estén bien. Les saludamos hoy jueves 20 de septiembre, es un gusto que estén con nosotros. Recuerde, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras si en algún momento va a salir de su casa a través de la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, Ceiba, litoral atlántico del país, la 105.5 en La Paz, Comayagua,
Ciguatepec, el corredor central del país, 90.3 y en 90.5 y en la 90.3 en la calidad choluteca. Hoy vamos a hablar del tema que está de moda, la reelección. Está como tema caliente. Debe regularse o no la reelección. El coordinador de Libre, José Manuel Zelaya Rosales, ha presentado ahí unas posiciones de Libre. Uno de los expositores, el representante de Libre parlamentario por Francisco Morazán, que está conmigo ayer, hizo una muy buena exposición en HRN que me parece que es la correcta, porque han existido, creo, algunas interpretaciones no apegadas a lo que se estaba hablando. Ayer el ingeniero Salvador Nasralla, que está formando el Partido Salvador de Honduras, dijo que si Mel Zelaya busca la reelección, deberá ir preso. Deberá ir preso. Deberá ir preso, dijo. Y también le mandó un mensaje. Le dijo que como Mel le decía a él que a cada rato cambiaba de opinión, porque Mel estaba cambiando de opinión. Entonces, así están las cosas de calientes. Por cierto, hoy don Manuel Zelaya Rosales debe andar escondiéndose porque está de cumpleaños Mel. Siempre esconde cuando cumpleaños Mel. Con mucho aprecio te mandamos un feliz cumpleaños. Bien, voy a empezar antes de presentar a mis invitados con esta nota política para que mis invitados también se den cuenta qué es lo que están pensando los otros sectores. Adelante, por favor. El expresidente de la República, Manuel Zelaya, y la bancada del Partido Libertad y Refundación acordaron tras una reunión realizar una consulta popular con sus bases sobre el tema de la reelección presidencial. Libre plantea una consulta a lo interno. Una consulta a lo interno que les permita a los ciudadanos opinar sobre ese tema, que es un tema que está ahí, frente a nuestra vista, a nuestros ojos. Hay un presidente ilegítimo que se sentó de manera ilegal en la silla presidencial y que hay que ver qué hacemos para sacarlo. Las 4 propuestas son anular la sentencia de la reelección, reelección por un periodo más, reelección continua y una asamblea nacional a través de un plebiscito. Si la segunda interrogante logra el 80% que sí, Zelaya Rosales sería el próximo candidato de Libre. Claro que sí. Si más del 80% para mí de las personas que votan en esta consulta definen que hay que participar porque tenemos la suficiente fuerza para hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. Este cambio de estrategia, según el ex candidato presidencial de la Alianza Libre Pino, podría obedecer a acuerdos bajo la mesa entre la clase política tradicional y le advierte a Mel que si se postula podría ir a dar a prisión por cometer delito de traición a la patria. Yo vi las preguntas y se pueden resumir a una sola pregunta, que es la que se ocupa, y es: ¿está usted de acuerdo con la reelección? ¿Sí o no? El resto de preguntas o son redundantes o son ilegales. Si él se mete a reelección, porque cuando yo estuve con él siempre estuvo en desacuerdo con la reelección, pero si él cae en ese delito, también tiene que ser condenado. ¿Y ese cambio de actitud o de estrategia de Manuel Zelaya, será que hoy llegó a algún acuerdo con el nacionalismo? Y no dicen que es Nasralla el que cambia. Dicen que solo los ríos no se devuelven. Si él quiere ser candidato para convertirse en un violador de la ley como Juan Hernández, pues entonces que se convierte en un violador de la ley. Quien nos traicionó fue Salvador, que estábamos con la presidencia asegurada y él salió corriendo y nos dejó solos como Libre luchando por la presidencia. Lo que sí yo le puedo decir es que estamos viviendo una realidad. Hubo un fallo de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y obviamente lo que queda es proceder a una determinación que tiene que darse en el Congreso Nacional de la República. La consulta será realizada el próximo 27 de enero de 2019. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, así están las cosas. Saludo al diputado Nelson Márquez, el diputado por el Partido Nacional de Honduras, por el departamento de Ixtebucá. Bienvenido. Un gusto, licenciado, poder estar acá con las personas que nos acompañan también en este panel. Un placer, pues ya con ellos habíamos estado también en otros paneles. Y muy contentos poder hablar hoy de un tema que de a poco yo siento que se va a ir desarrollando en nuestro país. Obviamente todo aquel que pueda sentir que sus intereses se puedan afectar en algún momento se va a oponer, y eso es parte de lo normal que existe en el desarrollo político de un país, y especialmente un país como el nuestro, en donde hay varias fuerzas políticas intentando llegar al poder. Pero yo creo que
La reelección es un hecho que nosotros está evidenciado a nivel mundial. Tenemos un presidente que por un segundo periodo está en el poder, pero también un presidente que ha mencionado de manera contundente que quiere solicitar o ha solicitado incluso al Congreso Nacional, y lo ha dicho desde hace mucho tiempo, que la reelección debe reglamentarse, y nosotros como bancada del Partido Nacional, pues nosotros estamos listos para eso, esperando a que el resto de los actores políticos puedan también dar ese paso tan importante para la historia nacional, pero también esperando los resultados que se puedan dar en esas mesas importantes que nosotros consideramos como son las mesas del diálogo nacional, en donde en una de ellas justamente se está hablando de las probables reformas electorales que deberían desarrollar, y uno de esos temas es justamente este de la reelección. Sí, bueno, gracias. Buenos días al diputado y líder liberal del Occidente, Juan Carlos Elvir, diputado por el departamento de Copán. Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Raúl, muchas gracias por la invitación, debatiendo un tema que debe ser de suma preocupación para todos los hondureños, debido a que la realidad que enfrentan es diferente a lo que vive la clase política en alguna medida. Sí. Y en la medida que los políticos nos divorciamos del pensamiento de los ciudadanos, dejamos de tener legitimidad y dejamos de tener la representación que ellos valoran. Creo que la ciudadanía está más preocupada por otros temas, el empleo, el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de su educación y su expectativa de seguir viviendo en este país, y los políticos debatiendo temas que no son realmente el trasfondo del interés de la ciudadanía. Gracias, Juan Carlos. El diputado Harry Dixon, bienvenido. Un placer. Abogado, un gusto. Un placer. De Libertad y Refundación. Siempre un gusto estar en su programa, un placer estar aquí con los panelistas. Estamos muy contentos por siempre debatir con altura, porque es importante debatir con altura. Pero como dice Juan Carlos, ojalá estuviéramos debatiendo otros temas de importancia. El país está sumido en una gran pobreza, en una gran crisis de violencia, y estamos debatiendo la reelección, un tema que se debería resolver a través de la legalidad, pero que no queremos, ¿verdad? No queremos porque los hondureños nos hemos acostumbrado a vivir sobre la base de la ilegalidad, e inclusive la clase política también está en esa misma línea, y seguramente vamos a estar aquí 20 años todavía más debatiendo si la reelección es legal o es ilegal, y al final Honduras seguirá en estos niveles de pobreza tan terribles que hoy enfrenta. Vamos a estar debatiendo en los próximos 20 años si es reelección o no, pero puede ser que un presidente reelecto esté sentado en la silla mientras sigue el debate. Sí. Abogado Aristides Mejía Carranza, que es uno de los que están formando el partido Salvador de Honduras con el ingeniero Salvador Narrala. Salud, bienvenido. Gracias y buenos días, y un gran gusto de estar con todos estos compañeros de la política acá. Y quiero decir que me parece este tema muy oportuno, debido a que es el origen de la crisis política que se vivió en 2017 y que persiste todavía en este año, y que puede volver a crear otra crisis mayor u otro problema si no estamos claros sobre este asunto. Así que en buena hora que se haya escogido para debate en este momento que es de actualidad este tema de la reelección. ¿Está de cumpleaños Mel? ¿No lo vas a saludar? Sí, por supuesto, sí, claro. Yo fui su ministro y su seguidor hasta cierto momento, hasta que no me pareció que los principios que yo sustentaba... Comisionado vicepresidente también. Fui comisionado vicepresidente, fui varios cargos ahí, y le deseo... Ya te puse chelito. Le deseo el mejor día. Como bien decís, y vos lo conocés bien tanto como yo, es un día que... Está escondido. Que él no festeja, ¿sí? No sé por qué. Bien, vamos a empezar. En un momento voy a dar lectura de reglamentarse la reelección. Harry tiene sus puntos muy objetivos y basados en ley. De reglamentarse la reelección, el liberal Carlos Roberto Flores podría postularse a la presidencia del país. Más adelante voy a leer, él hoy escribe sobre ese tema, y más adelante voy a leer, porque Carlos Flores entonces podría presentarse como candidato, como precandidato del Partido Liberal en una interna, y si ganara, podría ser candidato del Partido Liberal. Bien, Nelson, ¿qué piensa usted? ¿En qué consiste? Y sobre el planteamiento que ha hecho también el Partido Libertad y Refundación a través de don Manuel Zelaya Rosales. Sobre esto de la reelección, ¿qué piensa?
Bueno, primero mencionar, licenciado Raúl, que en este momento cualquier persona que haya optado al puesto honorario de ser presidente de la República puede definitivamente ser nuevamente electo presidente de la República. Yo creo que seguirnos enfrascando en la discusión de si la reelección es legal o no es legal, es que ya los órganos que establecen en nuestro país la legalidad de las cosas han definido que sí, pues ahora el problema aquí justamente es cuando empezamos nosotros a usurpar las funciones de otros. Y yo estoy de acuerdo en que nosotros debemos debatir cualquier tema. Y todo tema que se debata siempre surge la misma aseveración. Hay cosas más importantes. Es que la importancia es relativa. ¿Por qué? Porque hay sectores que les interesa de momento un punto en particular. Hay otros sectores que ese punto mismo no les interesa en lo más mínimo. Entonces, yo creo que venir y decir nosotros este punto no es el más importante en este momento es porque hay otros sectores que sí creen que es importante. Que la pobreza es importante en nuestro país, definitivamente. Pero por eso fíjese que yo hay algo que admiro. Juan Orlando Hernández no ha estado inmiscuido en estas discusiones. Juan Orlando Hernández está atendiendo en este momento a la gente más pobre del país. En este momento él ni siquiera, fíjense que quisieron enfrascarlo en algún momento en temas del diálogo político nacional, pero Juan Orlando ha seguido dialogando con un montón de gente. Muchos sectores del país han estado dialogando, los sectores productivos, el sector transporte, el sector iglesia, los sectores que desarrollan nuestro país han estado dialogando con el presidente y han llegado a acuerdos. A veces esos acuerdos se han complicado un poco más, pero el presidente ha tenido la habilidad junto con la buena voluntad de los diferentes sectores para poder trabajar en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La realidad de este momento. La realidad de este momento es que cualquier persona que se postule para presidente se puede reelegir de manera indefinida. El presidente Hernández lo ha dicho claramente, queremos que se reglamente para evitar, porque no estamos pensando solamente en lo que ha sucedido con un buen presidente como es Juan Orlando Hernández, pero ¿qué sucede si un día nos llega alguien, ¿verdad? Porque estamos en una democracia y aquí puede suceder cualquier cosa. Y llega alguien que sí pretende perpetuarse 2, 3, 4, 5 periodos en el poder y llevarnos a crisis como la que otros países en algún momento han tenido, en donde no se puede hacer nada ni siquiera para el crecimiento económico de un país y que los cambios que se quieren hacer pues sencillamente no se permiten. En nuestro país necesitamos definitivamente que la reelección pueda ser reglamentada. Y yo no sé cuál podrá ser el miedo, pues. O sea, si alguien piensa que es que al no reglamentar la reelección van a sacar a Juan Orlando y que no termine los 4 años en el poder ahorita, o que es que van a hacer elecciones como ahora hay varios pitonizos en nuestro país, ¿va? Y que algunos primero decían que no, en septiembre se hacen elecciones, se nos está terminando septiembre. No, en noviembre se vuelven a hacer elecciones. Hoy ya se pasaron un poquito más ya y dicen que en enero van a hacer elecciones. ¿Realmente creen que ese es el camino? No, definitivamente necesitamos nosotros ser más serios y entender que necesitamos reglamentar este proceso que es legal en nuestro país, porque los órganos encargados de definir si es legal o no ya definieron que sí lo es. Entonces, no podemos nosotros estar inmiscuyéndonos de manera permanente en el papel que otros cumplen. Aquí, una sala de lo constitucional estableció que sí se podía realizar la reelección, una segunda sala de lo constitucional lo ratificó y obviamente entonces como la sala de lo constitucional, que es el órgano legal que establece si la reelección es legal o no, o cualquier otro tema es constitucional o no, entonces como ellos dijeron que sí, entonces hay que atacar a la sala de lo constitucional. Y ese es un círculo del que algunos nunca van a querer salir, pero yo creo que los que sí queremos salir de esos círculos estamos claros y nosotros como Partido Nacional estamos ya listos, claros, para poder reglamentar la reelección. Algunos dicen, no, es que con eso se legaliza Juan Orlando Hernández. Si Juan Orlando Hernández está legalizado, si el cheque que me pagan a mí en el Congreso, ¿de dónde sale? El cheque que le pagan al abogado Harry Dixon en el Congreso, el que le pagan a Juan Carlos o a cualquier otro servidor público, sí, pero ¿cuál es la firma que lo autoriza? De todo sale del pueblo, y eso estamos claros, de todo sale del pueblo, pero la firma que lo autoriza proviene de un funcionario que fue nombrado por el presidente constitucional de la República, que se llama Juan Orlando Hernández. En las dictaduras es igual. Bien. Bueno. Don Ari. Bueno, estaba leyendo acá yo una encuesta de Sid Gallup y dice, Sid Gallup Latinoamérica, porque la de aquí es más manipulable,
califican la gestión del presidente Hernández como muy mala. Yo no sé en qué realidad vive el compañero Nelson Vázquez, un muchacho muy joven, viene llegando al Congreso Nacional, muy talentoso, pero ya se impregnó de toda esa verborrea del Partido Nacional, eso de alabar la ilegalidad, eso de hacer culto de lo que está mal, ¿verdad? Yo cuando he conversado así personalmente con Nelson, le digo, usted tiene futuro en política, pero ya cayó en lo mismo. Cayó ya en lo mismo, en lo que la gente está cansada. La gente hoy en Honduras ya no es tonta. Mire, hoy con estas redes sociales, con estos medios de comunicación alternativos, hoy la gente, ningún político le engaña. De hecho, ya pueden hasta detectar esos discursos floridos con un montón de argumentos sin sustento. Ustedes saben muy bien que han violentado todo el orden jurídico, la Constitución, expulsaron magistrados y hoy están ahí no por los votos, y ustedes lo saben muy bien, ustedes lo entienden muy bien, ni celebran los ganes electorales, están ahí por el poder de las armas, por esas fuerzas armadas que salen a asesinar personas cuando salen a protestar por un fraude electoral, que yo no le llamo ni fraude, le llamo robo electoral, porque ahí fue... El robo del 2017 fue un robo a mano armada. Pero si ustedes quieren seguir con ese discurso, síganlo. ¿Por qué no lo demostraron con las actas? Déjenme hablar. Sigan hablando sigan hablando de la legalidad de la reelección, sigan hablando de la legalidad de las elecciones, sigan hablando que su presidente es lo mejor, sigan diciéndolo. La gente entiende otra cosa. Y yo le voy a decir una cosa, la dictadura, por cortas o por largas que sean, siempre cae y los responsables terminan pagando. Y todos ustedes, en algún momento, los nuevos y los viejos, van a empezar a pagar por toda la violación a la ley que están cometiendo. Me siento apesarado por usted porque viene llegando y ya está dentro de ese ambiente de ilegalidad. Pero bueno, el tema de la reelección, un tema que se pasa discutiendo todos los días en este país, un tema que es fácil resolverlo. Fíjese, si uno quisiera ser legal, si esta clase política quisiera ser legal y respetar un poquito al pueblo, solo es de agarrar ese texto constitucional, mirar el artículo 5 y dice, preguntémosle a estos señores y señoras que pagan los impuestos, que nos pagan el salario a nosotros, preguntémosle si quieren o no quieren reelección, si quieren que sea continua, si quieren que sea indefinida. Y salimos de este lío. Pero ustedes quieren seguir caminando en eso. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado de seguir insultando o burlándose de este pueblo, porque este pueblo ya no le crea esta clase política que ha venido engañando. Nosotros los hondureños, Nelson, necesitamos regresar a la legalidad. No podemos seguir así. No podemos seguir así porque estamos hundiendo el país. Fíjense que nunca le habíamos ganado a Haití en pobreza, en desigualdad social. Jamás le habíamos ganado. Y por lo menos ese orgullo nos quedaba. Estamos arriba de Haití. Hoy estamos arriba de Haití en pobreza, en desigualdad social. Estamos en violencia. Aunque ustedes saquen todas esas estadísticas y las presenten, que ha bajado la delincuencia, en cada esquina hay un muerto, en cada esquina hay una masacre. Aunque ustedes digan lo que ustedes quieran decir, la gente del pueblo está viendo cosas diferentes. Y honestamente, lo lamento de usted que viene llegando a política, que siga con ese discurso. Estoy de acuerdo que haga un análisis, que diga por qué está en ese proceso, que justifique, pero que no venga a engañar a la población con esos argumentos vacíos que ya estamos cansados. ¿Sabe cuánto tenemos? 10 años de estar escuchando lo mismo, desde que aquellos se fueron a dar un golpe de Estado, que sucesión constitucional decía, y tenían a un presidente allá en pijamas en Costa Rica, decían que era sucesión constitucional, y tenían un montón de gente muerta en las calles, gente presa, y decían que era sucesión constitucional, y lo justificaban. Y salieron en la calle, y ustedes mismos, su partido salió a decir que Mel Zelaya se quería quedar. Y justificaron cualquier cantidad de arbitrariedades, y hoy dicen todo lo contrario.
pero me voy a quedar ahí para darle Licenciado, chance a los pero yo creo que compañeros. por alusión debo tener al menos unos segundos para poder pero responderle de ahí va a tener 2 minutos. al abogado Harry Dixon. El diputado Elvir. Muy bien. Bueno, yo quisiera expresar que me da tristeza no ver el contexto de lo que sucede. O sea, creo que está claro que el gusanito del continuismo ha sido parte de esta y de muchos gobiernos históricamente en el país. La crisis de 1932, la crisis de 1955, la crisis de 1963, la crisis de 2009, la de 1985, la del 2013. Seguimos cometiendo los mismos errores y vamos a tener los mismos resultados. Pero lo más preocupante, la falta de visión de Estado en este criterio, donde no le apostamos a la democracia realmente, sino que la democramos prácticamente a escenarios de pseudo dictaduras, donde no queremos comprender de que un periodo de gobierno tiene 4 años y que hay una constitución que debe respetarse con respecto a ello, lo dice muy claramente, y que por mucha aberración jurídica que quiera emitirse con respecto al tema de la interpretación de las mismas, el problema que estamos pasando nosotros como país es el tema de legitimidad y es el problema de estabilidad. Ningún gobierno en Honduras, y aquí pueden criticarse el bipartidismo, aquí todos hemos sido actores, todos hemos sido responsables de ello. Puede señalar con estos indicadores que tenemos actualmente sobre el bienestar de la ciudadanía que ha sido y actuado con toda la responsabilidad pertinente. Porque un gobierno debería tener un criterio de Estado, no de gobierno. ¿Qué gobierno como estos? No planifican nada, no planificamos nada. Aquí no funcionan ni siquiera los planes plurianuales presupuestarios de 7 años que se hablaba del gobierno de 1982, 83, por allá aquella época. Y los indicadores siguen para abajo, para abajo, para abajo. La pobreza incrementándose. Orgullosos porque pasan de extrema pobreza a pobreza. No, yo me acuerdo cuando dice Harry aquí, de que el único país que no le ganamos era Haití y hoy le ganamos. Óigame, eso es una cosa que yo la conozco desde que tengo uso de razón en este país. Por lo consecuente, no me puede venir a decir ningún gobierno que ha logrado los indicadores, que habrá logrado algunas acciones con respecto a ello. Está bien, pero el problema pasa por generar estabilidad social, política, económica. Y obviamente también pasa por buscar la manera de lograr estándares de mejoramiento de calidad de vida, que los hondureños dejen de reducir la pobreza muriendo en los hospitales o emigrando del país. Y en esos criterios, creo que aquí la clase política todavía demostramos, y lo ratificamos en este debate, de que no tenemos la madurez apropiada para estar hablando de continuismo, y por consiguiente la reelección en este momento no debería ser parte del debate, debería ser otro tipo de acciones. Ojo, cuando digo debate estoy hablando de que no debería ser como prioridad en el marco del debate con respecto a ello. Hay una cosa que está clara: en 1982 los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente intentaron blindar a través de las acciones de los artículos pétreos el tema de que cierto tipo de articulado de la Constitución no fuera modificado por los 2/3 del Congreso Nacional, por la votación calificada, sino que requiriera de una nueva constituyente para hacerlo. Creo que estamos llegando al momento de la constituyente. Ahora se trata de crear las condiciones para que esa constituyente suceda. Porque al final de cuentas la constitución nueva, con cualquier otra acción legal, documento legal, solo será un instrumento para el tema del desarrollo. Habrá otras acciones más que hacer y obviamente también demostrar la madurez pertinente para lograr los consensos necesarios, pero patrióticos, señores. Patrióticos, pensemos en el país, pensemos en la población, en aquel campesino que se levanta todos los días en aquel piso de tierra, que crece en la pobreza y su mentalidad está inmersa. Hemos perdido generaciones de hondureños, generaciones, 3, 4, 5 generaciones, con ese rezago, con gente en extrema pobreza que requiere un tratamiento diferenciado con respecto al tema de la pobreza misma. La extrema pobreza es un nivel de tratamiento diferente y son generaciones perdidas prácticamente en el medio. Y seguimos recurriendo a las mismas acciones, actuando con un alto nivel de irresponsabilidad con este país. Creo que estamos llegando a momentos que a mí me preocupaba Podmich. Podmich es mi época en la cual yo sentí que el país podía tener una reforma significativa
Y alguien me dijo una lección a mí. Mire, a mí lo que me preocupa en este país es que muchas veces nosotros llegamos a decir de que estamos tocando fondo con esto. Pero ¿qué sucede cuando el fondo se mueve más? Se hunde. Nunca llegamos al fondo. No, creo que tenemos que actuar con responsabilidad. Y aquí yo quisiera también valorar un criterio para no alargar mucho mi intervención. No solo necesitamos la clase política, necesitamos la clase económica de este país. Necesitamos los grupos de poder en este país, que actúen con responsabilidad y que protejan sus capitales para que no veamos cambios abruptos en el escenario democrático. Que necesitamos creer con responsabilidad. Y obviamente que yo sé que no es nada fácil, pero que nunca podemos renunciar, porque renunciar a esto es mejor decirle nosotros, o cualquiera, nuestros hijos, nuestros familiares, vámonos de Honduras. Hoy ver un niño de 10 años diciendo, me quiero ir de Honduras cuando sea grande porque no veo posibilidad de vivir, es la peor ofensa que puede tener la clase política en nuestro medio. Gracias, Juan Carlos. Abogado Arístides Mejía Carranza, los tres, ellos son diputados. Tito forma parte del partido que está en formación de El Salvador. ¿Ustedes cuál es la posición que piensan? Bueno, yo pienso que antes que eso hay que decir una cosa que me parece relevante, y es que por estar en esta discusión que a veces es entre políticos y le importa menos al pueblo, estamos pasando desapercibido de que el país está paulatinamente hundiéndose, porque es un país en este momento que figura como violento, como corrupto, como intervenido porque sus instituciones han colapsado, como donde hay un gobernante que es rechazado por la mayoría del pueblo, con una elección dudosa. Estoy hablando como nos ven desde afuera, ¿verdad? Y digo desde afuera porque eso incide sobre las inversiones. Las inversiones en Honduras se han estancado en este momento y quizás empiecen a descender. Con lo que todo lo que ustedes han dicho, sobre todo Harry y por supuesto Juan Carlos, en cuanto a la situación de descomposición social, se va a ir agravando porque al no haber buenas inversiones, al haber cada día más trabas a la inversión por la burocracia, por la corrupción, por una cosa que genera incertidumbre, que es que como por otro lado va avanzando la justicia en cuanto a casos, no en cuanto a las reformas judiciales, que eso es lo que quisiéramos ver también, pero más que todo en los casos, porque ya hay una nueva dinámica impuesta por la MAXI, la UFESIC, la Fiscalía, etc. Eso va generando un momento de incertidumbre en los empresarios, porque no saben los empresarios si atenerse al viejo régimen en que ellos arreglaban las cosas de una manera o esperar a que al fin el país genere los procedimientos adecuados de inversión y que todo va a funcionar como debería de funcionar en un Estado de Derecho. Esa situación es la que nosotros tenemos que resolver con urgencia. Tenemos que resolverla haciendo las reformas electorales que urgen, porque hay unas reformas electorales, como por ejemplo lo relacionado con la segunda vuelta o lo relacionado con la reelección o lo relacionado con la composición del tribunal, que podrán requerir reformas constitucionales. Entonces tendrían que ser aprobadas este año y ratificadas el próximo año. Y si no lo hacemos ahora, al final del año, que faltan solo 3 meses, entonces tendría que hacerse al final del 18 y ratificado a principios del 19, en un momento en que ya va a estar álgida la lucha política, porque como vemos, a raíz de la falta de legitimidad del gobierno, de la erosión interna del Partido Nacional, del poder, porque como ya se sabe que Juan Orlando Hernández no va a hacer otro periodo más, porque él mismo lo ha dicho, porque la gente del Partido Nacional ya está buscando otros candidatos. Así lo dijo la vez expresada. Ya está buscando otros candidatos y el contexto político difícilmente va a permitir otra situación como la que se vivió en 2017. Entonces ya en este momento la lucha política que habitualmente se da un año antes de que termine el mandato un presidente, se está dando a los pocos meses de haber asumido el nuevo gobierno.
Y se está dando no solo en la oposición, sino que está dando en el partido de gobierno. Entonces, eso presagia de que aquí van a ocurrir algunas cosas en el sentido político, no sé de qué tipo, porque nadie sabe y esa es parte de la incertidumbre. Puede ser que termine el gobierno los 4 años, pero va a terminar sumamente débil y desprestigiado. Puede ser que haya una coyuntura para adelantar las elecciones. Puede ser que la presión que algunos sectores políticos están haciendo para una constituyente se dé y dé frutos. En fin, pueden haber muchas posibilidades políticas para el próximo año. Así que lo importante es ir estructurando las reformas electorales. Las reformas electorales que en principio podrían ayudar a evitar una nueva crisis política y un nuevo problema político. Nosotros, un grupo de ex magistrados y presidentes del tribunal, presentamos un proyecto el otro día para darle un mensaje al país de que magistrados de los diferentes partidos políticos, ahí estaban nacionalistas, liberales, Libre y de Salvador Narrala, podemos ponernos de acuerdo en cosas que son fundamentales para el país, para sacar adelante el país. Y esa es en gran parte la posición que nosotros tenemos, ya hablando concretamente del movimiento de Salvador. Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección, creemos que esa nunca ha sido una prioridad del pueblo hondureño, que por eso tuvieron que forzarla, hacerla de la manera en que se hizo, en vez de hacerlo por el procedimiento que señala la Constitución, porque sabían que en una votación abierta la gente no está añorando que ninguno de los que fue presidente vuelva a ejercer la presidencia. Bien, voy a hacer una pausa, luego el diputado Márquez, pero antes, acércamelo, por favor. Algunos liberales ya andan hablando de que Carlos Flores puede aspirar a la presidencia de la República. Pues esto dice el ingeniero Carlos Flores hoy, reelección y consulta. No sabríamos decir a ciencia cierta cuál sea el alcance de esa propuesta de reglamentación de la reelección presidencial que pretenden hacer en el Congreso Nacional. Incluso dudamos que el proceso de reglamentar sea el procedimiento apropiado en lo atinente a ese tema. La reglamentación es propia de las funciones del Poder Ejecutivo o de autoridades inferiores. En lo que respecta a las atribuciones del Legislativo, salvo emitir su reglamento interno, no tiene que ver con asuntos de reglamentación, crea, decreta, reforma, deroga leyes. Dentro de sus facultades, la reforma constitucional, siguiendo el procedimiento de dificultad de la mayoría calificada, y la ratificación en la siguiente legislatura. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la inaplicabilidad de una norma constitucional quizás ocupe de otra instancia de validación, dado los cuestionamientos políticos que afloran sobre el fallo, pero no de reglamentación alguna. Sí, hay alegatos jurídicos contrarios a la sentencia, incluso referidos a la falta de potestad del tribunal jurisdiccional de emitirla, como también se esgrimen criterios políticos cuestionando un hecho consumado. Para echar pimienta a la controversia, hay argumentos que la participación de los partidos de oposición en la elección, como la acreditación de su representación en los cargos gubernamentales obtenidos por elección popular, equivale a convalidar el hecho que están reclamando. Contrario a la errónea presunción de algunos que el gobierno sea solo la administración pública, la Constitución proclama que la forma de gobierno republicano, democrática y representativa se ejerce por los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, incluidos los gobiernos municipales, así que no pueden hablar de un gobierno desparramado en tucos, de modo que alguien pueda aparentar no ser parte del todo pese a tener un pie, quiten la rotulación por favor, un pie o los 2 adentro de uno de los pedazos. Pero vamos al toro por los cuernos. ¿Qué es lo que quieren hacer con lo dispuesto por la Sala Constitucional? ¿Qué es lo que quieren reglamentar? Dice Carlos Flores. Si tienen o no tiene valor lo que se hizo.
Si es jurídico legítimo, nótese que cada inquietud planteada tiene una connotación distinta. Lo que ocupan es un pronunciamiento del Congreso Nacional sobre qué cosa. Si la reelección está proscrita o es permitida en forma continua o intermitente o indefinida. ¿Quién sabe si eso sea potestad del Congreso Nacional definirlo? Dice Carlos Flores, que también fue presidente del Congreso. En todo caso, cuando tienen al público tan dividido en una cuestión de carácter jurídico-político, deben acudir a algo superior, quizás buscar consultarle a alguien de más amplios alcances soberanos. Bien podría ser haciendo uso del procedimiento de la consulta directa. Ahí tienen una reforma constitucional que rige la materia. Habría que identificar qué preguntas desean plantearle al soberano. Incluso, quién sabe si referido a la sentencia de la Sala Constitucional, ya que la base de ese fallo fue la inaplicabilidad de la inhabilitación en base a derechos civiles de la persona, de elegir y ser electo, y la igualdad de todos ante la ley. Por ese camino, si el pronunciamiento fue que no, esto sería materia de otro tipo de consulta, incluso soslayando lo actuado por el Poder Jurisdiccional, que sea el pueblo, en base a una consulta virgen, que definan lo que quiere. Lo que no viene al caso, utilizando el tema de pretexto, es meter otra vez el espectro de la constituyente, facsímil del bicho engendrado por la autoridad, por la autocracia para perpetuarse, porque la Constitución proscribe su linchamiento. Tampoco se trata, siendo parejos con unos y con otros, que en un foro liberal consagrado a las libertades individuales y colectivas, a discernir y a opinar sin temor a represalias, antojen tirar la línea autocráticas cuando lo que cabe es el convencimiento. Por supuesto que armados de razón, actuando con lo que convenga a los sagrados intereses de Honduras, ya ven que aquí, en este espacio editorial, no imponemos ni intentamos convencer con argumentos. Es lo que dice el expresidente Carlos Flores. Algunos le están diciendo a Carlos Flores que busque la candidatura del Partido Liberal de Honduras, ya que como estamos discutiendo la reelección, él ya fue presidente y podría volver a ser presidente. Una pausa. Ministro, bien, continuamos. Diputado Nelson Márquez, tiene la palabra. Licenciado, yo estoy claro de que en un foro como está confeccionado el día de hoy, voy a tener una seria desventaja en el uso del tiempo, porque hay tres muy buenos expositores, de los mejores dentro de sus líneas políticas, pero uno de cada partido. Los tres son de la oposición. Pero a mí me ha tocado al revés. Y los tres quieren llegar al poder y por supuesto que criticarán al gobierno del Partido Nacional, que es el que yo represento. Entonces en tiempo es claro que voy a estar en una serie de ventajas. Pero no hay problema, fíjense que los intibucanos estamos acostumbrados a eso y hasta un poquito más. La otra parte, hoy el abogado Dixon yo creo que se levantó por el lado izquierdo de la cama y tal vez normalmente lo hace por el lado derecho. Y lo primero que hizo fue no atacar el tema, sino atacarme a mí. No hay problema. Si cuando recién habían pasado las elecciones nos dijeron que éramos dundos los intibucanos, porque habíamos votado contundentemente por Juan Orlando. Estamos acostumbrados también, no hay problema. Que piensen que somos dundos, no hay problema. Nosotros somos más vivos que muchos que se creen vivos. Los intibucanos, los que venimos de la zona rural, que somos bastantes, y que de a poco hemos ido alcanzando espacios con trabajo, preparándonos, somos más vivos que muchos que se creen vivos, pero no hay lío. Ahora, en el tema que nos compete en este momento, que es el hecho de que podamos generar tranquilidad, generar paz, generar gobernabilidad, yo comparto lo que decía Juan Carlos Elvira hace un momento. Lo que necesita este país es que aseguremos nosotros que podamos tener las condiciones para que nuestras elecciones
se transformen y que sean transparentes. Por eso es que nosotros como Partido Nacional hemos estado proponiendo varias reformas que nosotros consideramos que le van a ayudar al pueblo hondureño para tener mayor tranquilidad y tener mayor transparencia, especialmente porque cuando se dan márgenes apretados, hay líneas políticas que tienen entre sus parámetros el aceptar los resultados que se den. Pero hay líneas políticas que sean cortos o sean amplios los márgenes, parte de sus estrategias es no aceptar los resultados. Fíjense que aquí nomás nosotros en El Salvador tenemos un ejemplo. Las últimas elecciones en El Salvador, el margen fue más corto que el que tuvimos en Honduras. Pero allá, ¿quién perdió? Y no que me digan, pero es que allá sí tenían claros instrumentos de transparencia. No, allá quien perdió tenía la línea política que quería buscar la paz, que quería buscar la estabilidad, que viendo sus números y viendo que sus actas y que sus instrumentos no le alcanzaban como para poder argumentar que había o no ganado las elecciones, aceptó una derrota con un margen mucho menor. Pero tenemos otros casos también, por ejemplo, lo que se dio en el 2013. Aquí en el 2013 hubieron dos líneas políticas importantes que mantuvieron y siguen manteniendo el discurso 5 o 6 años después de que ambos ganaron las elecciones. Aquí, tanto el Partido Libertad y Refundación como don Salvador Narrala, ambos dijeron que en el 2013 ganaron las elecciones. Luego se unieron, ¿va? Y cuando les tocaban ese tema, mejor salían por las bandas y al final no terminaban diciendo quién había ganado las elecciones. Entonces, de que iban a aceptar las elecciones de 2017, noviembre de 2017, no, si lo dijeron un año antes, que si no ganaban ellos no iban a aceptar el resultado. Y desde meses antes descalificaron el proceso sin que el proceso siquiera se diera. Sin embargo, organismos internacionales han aceptado que el proceso se dio. Es más, la representación de nuestro país en este momento a nivel mundial sigue siendo quien ganó las elecciones, que fue Juan Orlando Hernández. Pero tenemos que dar seguridad al pueblo hondureño. Y yo realmente creo que es el momento en que nosotros como Congreso Nacional no podemos apartarnos de ese golpe. Hubo una iniciativa ciudadana que nosotros presentamos como partido el periodo pasado, en donde más de 1 millón de firmas, casi 1.150.000 firmas, que llevamos al Congreso Nacional para solicitar desde antes que se reglamentara la reelección. En ese momento, antes de que le pidiéramos a Juan Orlando Hernández que aceptara ser nuestro candidato, que yo participé de eso y me siento orgulloso de eso, pero antes de eso nosotros llevamos una iniciativa al Congreso Nacional en donde allí podían quienes eran diputados en ese momento decir, bueno señores, reglamentemos la reelección porque ya la Corte, la Sala de lo Constitucional dijo que se puede realizar. Y como dijo que se puede realizar, reglamentémosla. Y ahí hubieran podido hacer algo, si hubieran querido. Bueno, que no sea continua, era una de las cosas que podía surgir. Y entonces, a quien más temor le tenían y le siguen teniendo, que se llama Juan Orlando Hernández, en ese momento lo imposibilitaban de que entrara en el proceso de 2017. Pero no quisieron, porque como en muchos temas, mejor le apartan el pecho a las cosas para después decir, no, yo no estaba de acuerdo, yo no estuve ahí, aunque después en los pasillos digan, no, fíjese que yo pensaba que sí, pero lo que pasa es que no lo podía decir en público. ¿Verdad? No, yo creo que tenemos que decir las cosas en privado y en público de la misma manera. En Honduras necesitamos tener la tranquilidad de que nuestras elecciones están evolucionando para que el pueblo hondureño pueda tener más confianza y debemos dejar de levantar cortinas de humo con la intención de crear caos, creyendo que con el caos es que podemos ganar más. No, Honduras debe seguir creciendo en muchos parámetros y a las estadísticas sirven para dos cosas, nada más. Una, para los que las quieran usar políticamente, y está bien porque es su derecho. Y número dos, para quienes quieran utilizarlas para poder mejorar los procedimientos, que también es bueno. Pero las estadísticas debemos utilizarlas de cualquier manera, no como las usan algunos que solo cuando les conviene usan las estadísticas. Y las estadísticas que les convienen las exaltan y las estadísticas que no les convienen las desvaloran y las disminuyen y dicen que no. No, debemos dejar la naturaleza de la desvalorización. Debemos buscar hacer análisis que nos permitan mejorar como nación, mejorar como país. Y es lo que estamos creciendo. Hombre, alegrémonos, hombre.
Puchica, yo no puedo creer que un hondureño se sienta triste porque el gobierno está mejorando los temas de seguridad y que en cada foro que se presente van a atacar lo bueno que se pueda hacer. Yo estoy claro que como oposición no van a poder decir que bueno, un aplauso para Juan Orlando Hernández y para todo su equipo de trabajo porque se está mejorando en esto y esto, porque hoy tenemos mayor producción de café, porque estamos exportando mayor cantidad de cultivos orientales para mercados importantes como el de Estados Unidos, porque se han reglamentado leyes importantes en el país que ahora están mejorando las condiciones de los hondureños. Yo estoy claro que no lo van a decir de esa manera, pero llegar al punto de que algunos han llegado a veces que hasta se les mira triste cuando sale una estadística en donde han mejorado las condiciones en el país, yo creo que eso no se puede. Y yo sé que lo más probable es que después de esto lo que van a hacer es atacar al Indito de Intibucá. No hay problema. Si de eso se trata, está bueno pues. Pero yo le voy a decir una cosa, a mí a Tegucigalpa no me mandaron mire los a todos que están que le diga a la oposición política del Partido Nacional que voy a estar de acuerdo con ellos. No, me mandaron a defender un criterio de país. A eso me mandó el pueblo intibucano y por eso estoy aquí. Y como decimos allá en mi pueblo y como dice también el mejor presidente en la historia de Honduras, Juan Orlando Hernández, para como quieran queremos y como se pongan podemos. Y le hacemos pues, ahora, después de esta intervención, probablemente lo que van a hacer es atacarme a mí. No, ataquemos las ideas y debatamos con altura. Y yo creo que de eso se trata, licenciado. Diputado, ¿sabe cuál hay una frasecita en Intibucá que dicen los indios allá de sí, pero no? Así se le contesta. Bueno, hay una... Habla un criterio que realmente... No sé. Bueno, gracias. Yo estoy totalmente convencido que en el Partido Nacional a los líderes les dan una formación política de tal forma que todos hablen como habla el señor Hernández, hasta las mismas palabras, las mismas expresiones. Así como miren nosotros, todo lo imitan en el libre. Miren, nosotros al pueblo intibucano, a la Esperanza intibucana, le tenemos un gran respeto a ese pueblo, cuna de grandes hombres y mujeres. Ahí tenemos a Berta Cáceres, una heroína por la defensa del medio ambiente, asesinada por el sistema, ¿verdad? Y que ustedes no han podido querer castigar a los responsables intelectuales de ese delito. O sea, gente que se ha fajado en la lucha, esa gente es valiosísima. No, aquí no estamos criticando a ninguna población, mi estimado Nelson. Pero lo hicieron, abogado. Aquí estamos. Si usted se considera tonto, si usted considera... De ninguna manera, por eso es otra estoy aquí cosa. Discutiendo. Pero no le estamos diciendo tonto, nosotros estamos en un debate donde decimos que el discurso no se ajusta a la realidad. Estamos en un debate donde ustedes repiten y repiten que Honduras está mejor, pero la percepción de los ciudadanos y ciudadanas en este país es totalmente diferente. Ustedes dicen, hemos bajado la criminalidad y la gente sigue sufriendo de criminalidad. Ustedes dicen, hemos bajado la pobreza y la CEPAL los desenmascara y les dice mentiras, ustedes están arriba de Haití. El Banco Mundial les dice lo mismo. Ustedes dicen, estamos en mejores condiciones económicas y los desenmascaran y le dicen, no, usted está en 14.000 a 15.000 millones de dólares en deuda externa. Ustedes dicen y dicen y dicen, pero siempre la verdad sale a luz. Aquí, por ejemplo, el precio del combustible está en las nubes. Y aunque salieron los taxistas y todos los transportistas a la calle, no tuvieron el valor ni la sensibilidad de bajarle aunque sea un poquito. La energía eléctrica, que hay mucha gente que ya no tiene luz, ya no puede pagar ni el foquito que pone en la casa. O sea, esa es una realidad tangente. Hoy, caravanas completas de hondureños y hondureños se van a Estados Unidos y muchos hondureños compatriotas pierden sus extremidades o mueren allá en ese paso de la frontera con México, Estados Unidos. Niños enjaulados de Honduras. Niños nuestros, compatriotas nuestros, están allá enjaulados. Y ustedes me vienen a decir aquí que esto es lo mejor que nos ha pasado. Yo creo que eso es lo que te está viendo. No es tanto de que yo le saque un papelito, una encuesta a favor de la oposición, una encuesta a favor del gobierno. No, es lo que está sintiendo la población. Usted puede decir lo que quiera. Yo lo felicito porque está copiando ese discurso apegado a los lineamientos de su líder, ¿verdad? Hasta se parece ya, fíjese, hasta la forma de hablar. No es que los lencas nos parecemos todos. Los lencas nos parecemos todos. Entonces yo creo
Yo creo que ahí ustedes tienen que estar claros que la gente ya no se deja engañar. La gente está, mire, hoy la gente está clara. Y ustedes ya no ganan por votos. Ustedes ganan ya por la fuerza. O por la corrupción. Miren, en el 2013, mire todos los casos que están saliendo de los Pandora. O sea, nunca habíamos sabido nosotros tanto dinero que saquearon de las instituciones públicas. ¿Y quién ganó el 2013? ¿Salvador o Xiomara Castro? Para usted, ¿quién ganó en el 2013? Yo lo dejé hablar, mire que yo estoy tranquilo. No, pero las primeras veces me interrumpió también. Yo solo le hago esa consulta, porque tengo que hacérsela, porque es que después no me va a dar chance el licenciado Raúl de volverle a preguntar, porque le tiene que dar participación a ellos y tengo que consultarle ahorita. ¿Quién ganó en el 2013? No sabíamos nosotros que habían saqueado. El tema de la reelección pasa por el uso de recursos y abuso del poder para llegar al poder. En este y en cualquier escenario, no solo en Honduras. Y aquí es una cosa que debemos de entender nosotros. En una sociedad donde usted quiere realmente reconocer la legitimidad de un gobierno, pasa por el respeto del Estado de Derecho, pasa por la equidad y la igualdad de la participación y encontrar los escenarios medianamente, porque aquí no ha existido nunca, medianamente para garantizar de que se reconozca la legitimidad de un gobierno. Ahí vuelvo a lo mismo que dije anteriormente. Aquí se trata de legitimidad y podrá haber marcos legales creando o dando validez legal, pero no moral. Y la moral es un criterio que hemos abandonado. La moral y la ética la hemos abandonado en la clase política, en el escenario de nuestro medio. Y ese escenario moral, cuando se afecta en el ejercicio del poder, tiene tendencia a provocar que el ciudadano común y corriente tenga también a imitarlo también. Y ahí es donde pasan los criterios de ingobernabilidad. ¿Qué es lo que quiero dar a entender ahorita? Un ciudadano que mira que su autoridad no cumple con la ley, tampoco tiene el valor moral de cumplirla, no tiene la responsabilidad moral de cumplirla. La primera autoridad aquí que debe existir no es la legal, es la moral, y es la que hemos perdido en algún criterio. Ahora, aquí también esa autoridad moral también se traduce en otro criterio, que es el tema de la estabilidad, de generar las condiciones, de generar la imagen de país. ¿Qué imagen transmitimos al país? ¿Qué inversionista va a querer venir, incluyendo el mismo hondureño, invertir en un país donde no existe seguridad jurídica, donde venimos medio saliendo de un Estado fallido, prácticamente medio saliendo, digo yo, porque todas estas reformas legales que se han venido haciendo para atacar el narcotráfico, para atacar todo el tema del lavado de activos, también han restringido y hemos entrado en un estado de indefensión, donde la desconfianza sobre el Estado jurídico hace que el mismo inversionista esté sacando el dinero del país porque no hay condiciones para poderlo desarrollar. Pareciera broma, pero todo este tema que estamos hablando económico pasa por la seguridad jurídica, pasa por la legitimidad y pasa por el criterio también de lograr autoridades que sean validadas jurídica y moralmente por la ciudadanía. Y esa imagen es la que hemos perdido en estos momentos. Yo entiendo y respeto, yo quiero, y le he dicho yo una vez, está bien, ya es Juan Orlando el presidente, respetemos el criterio. El que le diga que no lo reconoce, está en un error. Ahí está el presidente con todas las aberraciones jurídicas que pueden haberse generado, pero también con la peor de las morales que pueden haber, porque la población no lo reconoce, gran parte de la población misma. Y esa falta de reconocimiento hace que mucha gente genere y piense que ni siquiera va a terminar el periodo, incluyendo, con el respeto inmenso, hasta sus mismos compañeros. Los mismos nacionalistas llegan a pensar en un momento determinado que ni siquiera va a terminar el periodo. Y esa incertidumbre yo no quisiera traducirla personalmente con él. No, yo nunca. Pero lo que quiero hacer sentir yo pienso que Juan Orlando va a terminar su periodo. Ningún país, otros sí lo han no dicho. sé, y ningún yo no he visto país un foro en que lo hayan dicho. va a funcionar con gobiernos inestables. Sí. ¿Qué inversionista va a querer invertir aquí si de repente va a haber un golpe de Estado y vamos a entrar en un estado de sitio y cualquier otra situación? Entonces creo yo que también tenemos que pensar más en el país que lo que estamos pensando en un partido, que lo que estamos pensando en quién va a ganar las próximas elecciones, que es el criterio moral. Y entendamos claramente, yo estoy seguro, estoy absolutamente seguro, que el tema de transparencia, el tema de respeto de la ley, pasa porque la autoridad moral se rescate en este país. Y es lo que tenemos que intentar hacer. Que no lo entendamos es otro criterio. Cada quien puede vivir su momento y decir, yo quiero crear mis condiciones para hacerlo. Pero está siendo irresponsable con el país. Entonces, por consiguiente, yo pienso claramente que cualquier criterio que podamos vertir en este momento,
que no vaya con una visión de Estado, que no vaya con una visión de un escenario de qué está sucediendo y hacia dónde vamos a pasar en el futuro y cuáles son los efectos que están teniendo estas acciones actualmente. Estamos actuando con suma irresponsabilidad con este país. Pero es que hay sectores, Juan Carlos, que le apuestan al desorden y que creen que su forma de hacer política es crear desorden con la intención de desestabilizar al Estado. Raúl, y eso es lo que no puede suceder. Bueno, debemos buscar la estabilidad del Estado. Uso de la palabra. Yo creo que Juan Carlos ha tocado un tema muy importante, que es el tema que introdujo fuertemente en la política Salvador, que es el tema ético. El problema en que ha caído Honduras ya ni siquiera es un tema ideológico, como lo hemos dicho varias veces, no es un tema de que es importante ahorita ser de izquierda o de derecha, es un tema de ética, es un tema de democracia, son los dos problemas grandes que tiene el país. Y en esto hay que ser claro en los conceptos. Una cosa es la legitimidad política y otra cosa es la legalidad. Una legalidad se la construye hasta una dictadura, hasta la dictadura de Corea, que tiene una dinastía ahí donde solo le sucede el padre al hijo desde hace 3 generaciones y manda a matar gente en campos de concentración y nadie tiene libertades, hasta esa tiene un marco jurídico y una legitimidad. Cuba, que no es como Corea, por supuesto, pero que es una dictadura comunista, tiene un marco legal. Pinochet en su tiempo, que era una dictadura de derecha, también se había hecho de un marco legal. Así que venir a alegar aquí que sí, que tal cosa es legal porque lo refrendó una institución tal o X, que de repente es controlada por el poder político, no es ningún argumento para llegar al fondo del problema. El fondo del problema es un problema de legitimidad política. Y ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. Y cuando se habla de legitimidad política, me refiero a todo lo que dije anteriormente. El problema de todo lo que tenemos que arreglar inicialmente, lo más rápido posible, que es la parte electoral, porque se vencen los tiempos, y luego seguir con el resto de las instituciones. Porque el otro tema, aparte del electoral, es el de justicia. El de justicia se ha ido haciendo avances indudablemente, pero no se está hablando de las reformas. Yo creo que la justicia hay que reformarla de manera de que tengamos instituciones independientes, los poderes vuelvan a ser independientes, como en todo Estado de Derecho, como en toda democracia, que los jueces y los fiscales sean independientes con respecto a los magistrados, y en fin, que el sistema de justicia mejore en cuanto a la mora, en cuanto a esto y lo otro. Tenemos que reformar lo del censo, por un problema no solo electoral, por un problema de que esta institución que está siendo intervenida ya no funciona. Hay muchas cosas y por eso yo sí creo que poner ahorita como el tema principal la reelección es solo de interés de unos pocos. No es el interés de la mayoría, ni el interés que urge para sanear a la República y para que no tengamos problemas como los que han ocurrido en el reciente pasado. Yo pienso que si nosotros vamos con esos lineamientos, ver cuáles son los problemas que afectan a la democracia, las enfermedades que tenemos en el sistema democrático y el problema de la ética que se ha abordado aquí, estamos atacando los problemas principales. Y me parece a mí que como el actual gobernante está lleno de problemas circundantes, está con un problema de legitimidad política, está con un problema de enemistades, está con un problema de problemas de división en su partido, etc. Todas las fuerzas políticas de manera patriótica debemos de buscarle una salida a este gran problema. No aumentando las tensiones, sino buscando una salida racional, patriótica, que debe pasar forzosamente por el fortalecimiento democrático de las instituciones, porque se hagan las reformas electorales. Si, por ejemplo, Juan Orlando se uniera en su... Él dice que este es el último periodo de él y que luego se retira, que solo va a ir al Parlacén y se retira. Eso es lo que dijo recientemente. Si él dijera, bueno, tengo un gran problema,
pero voy a hacer las reformas que el país necesita, voy a ayudar a eso, para que no vuelva a haber otro problema, pues no va a salir tan mal. Acuérdense de Osvaldo López. Mire, Osvaldo López dio un golpe en el 63, sangriento contra los liberales. Osvaldo López era detestado por la mayoría de la población hondureña, pero después hizo un gobierno reformista en el 72, en que dio varias reformas al país y se alió con otra gente y cambió su imagen. Y Osvaldo López no es una persona que quedó mal en el imaginario colectivo. Yo creo que por ahí nosotros debemos de enfocar tanto la oposición como la parte oficial que gobierna. Un minuto antes de la pausa. Muy bien, yo creo que hay una invitación que debemos hacerle a todos los sectores políticos. Y después vuelvo con usted, porque como usted es en desventaja, Claro aunque usted no se deja. No, pero toca. Toma. Y lo voy a felicitar. Gracias, licenciado. Y se lo he dicho al presidente. Hay muchos nacionalistas que esconden y no salen y no aparecen en los medios. Diputado. Yo creo que hay temas a los que no podemos simplemente decir me aparto. Este tema de la reelección y las críticas que pueden surgir, Juan Carlos decía algo, usar fondos del Estado con fines reeleccionistas. Usted y yo no éramos diputados, Juan Carlos, el periodo pasado, cuando llegó esa iniciativa ciudadana con más de 1 millón de firmas, en las que se pudo haber reglamentado la reelección, y si ahí hubiera salido que la reelección hubiera sido no continua, sencillamente hubieran ido todos en igualdad de condiciones. Pero ¿qué sucedió? Hubieron sectores políticos que se apartaron. Criticar a la Sala de lo Constitucional o a la Corte en pleno, si hubieron sectores políticos que cuando se eligió la Corte también se apartaron argumentando lo que sea, y ya sabemos cuáles son los argumentos, pero se apartaron. Pero después yo recuerdo cuando íbamos a elegir al fiscal, que ahí sí ya participamos nosotros. Bien el fiscal, qué buen trabajo del fiscal, todos coincidimos en eso. Independientemente del sector político, todos en algún momento, todos los sectores políticos en algún momento dijimos qué bueno el trabajo del fiscal. Pero cuando nos tocó elegir al fiscal, otra vez, sectores políticos se apartaron. Le voy a dejar un comentario de eso. Solamente le quiero agregar este último punto. Un proceso. Solamente le quiero agregar este último punto porque ya me va a cortar el proceso que el fiscal lleva. El proceso, no la persona, la institución. Muy bien. Pero ahora existe una mesa llamada Diálogo Nacional. Y nuevamente sectores políticos con los argumentos que puedan tener, pero se vuelven a apartar. Lo que no puede suceder es que en cada tema de relevancia, en cada tema importante, nos estemos apartando. Y yo creo que aquí hay que escuchar a todos dentro de los partidos políticos. Y yo creo que tanto el nuevo partido que se está formando y que representa acá don Arístides, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal y obviamente mi partido, que nosotros lo hacemos bastante, debemos aprender a escuchar porque hay personas dentro de los diferentes partidos políticos que se quejan y que tal vez no lo dicen públicamente porque los pueden quemar, pero dicen, no, hombre, nosotros no nos podemos estar apartando de todo, es una mala estrategia. Y hay analistas políticos que han definido también. Y en este punto de poder realizar reformas electorales que permitan tener mayor tranquilidad. ¿Para qué? Para que no hayan excusas, pues, y que aquellos que quieran generar espacios para poder tratar de demeritar, para poder intentar crear caos, porque sienten que esa es la forma que les conviene para poder hacer política y para poder llegar al poder, sin importarles que se llevan entre los pies las aspiraciones de todo un pueblo que quiere salir adelante, que no las tengan ese espacio. Entonces, pero hagamos la reforma, no nos apartemos, hombre. Trabajémoslas juntas, asumamos el papel histórico que el pueblo hondureño nos ha dado en este momento en el país. Sí, claro. Una pausa y va el abogado Jalí. Habló bastante, ¿verdad? Continuamos para dar constancia de los archivos del señor Arístides Mejía. Me trajo esto. No. Sí, ¿por qué te reís? Enfóquenmelo ahí. Sí, lo trajo para que lo enseñara. ¿Está de testigo, sí. Harry? Sí. No, estoy haciendo claro de los archivos de Arístides Mejía. Sí. Aquí está. Él lo trajo. Consulta popular partidaria, cuarta urna.
Si José inscribe como candidato del Partido Nacional, ¿está usted de acuerdo que José Manuel Zelaya participe y lo enfrente, sí o no? En aquel tiempo era eso. Y de los archivos, me imagino, lo trajo el abogado Aristides Mejía. Para dar una explicación. Correcto, ya por eso, pero... De lo que viene ahora. Del histórico sobre ese tema. Pero va Harry. Bien. Sí. Abogado. Bueno, yo quiero hacer un poquito de hincapié en esto. Mira el Tito cómo lo ve. No quería que lo supieran que él lo trajo. No, es que más bien quiero referirme a eso. Yo quería hacer algo hincapié de lo que es la legalidad, la clase política que siempre fue vista como violadores de la ley, hoy está más desprestigiada todavía porque se miran que no tienen ninguna o no se tiene ninguna voluntad para regresar al orden de la legalidad. O sea, cada vez que avanzamos en esto, cada vez se sigue haciendo caso omiso a lo que dice la Constitución, a lo que dicen los tratados internacionales, a lo que dice la ley. Por ejemplo, el tema de la reglamentación, yo decía ayer en un medio de comunicación, ¿qué vamos a reglamentar? Y coincido algo del editorial que leyó el licenciado Valladares hace poco. ¿Qué vamos a reglamentar? ¿Qué vamos a regular? La Constitución de la República menciona la reelección como algo prohibido y como un delito de traición a la patria. Y los delitos no se reglamentan, los delitos se investigan. Los delitos se investigan a las personas y se enjuician y se condenan. ¿Qué vamos a reglamentar? ¿Cuántos votos necesitamos, Juan Ni Carlos? la Constitución se reglamenta. ¿Cuántos votos necesitamos para reglamentar la reelección si no sabemos qué es lo que vamos a hacer? O sea, es mayoría simple, es mayoría calificada. ¿Qué hacemos? La única forma que yo miro en esto de la reelección es que haya voluntad política, que haya transparencia y que el discurso se sujete a la práctica. Y digamos, agarremos este artículo 5 de la Constitución, salgamos de este asunto de la reelección, que nos quita mucho tiempo, sometámoslo a consulta a la gente y que la gente diga, una vez que la gente diga que sí, si acaso dice que sí, de hecho, hasta pueden ser campañas para los que quieren reelección, ¿verdad? Estoy de acuerdo, vote por sí, por favor, y el otro día, vote por no. La gente vota y ahí sí podemos entrar a un proceso de regulación de la reelección. Pero no en esta circunstancia. Yo creo que deberían de ser claros y decir, estamos en una reelección totalmente ilegal, estamos participando en un proceso ilegal, pero no mentirle a la población con ese montón de discursos floridos que ustedes tienen, ¿verdad? Porque la gente se enoja. Hoy por hoy la clase política está más desprestigiada precisamente por eso, porque no se quiere respetar nada. Desprestigiada por ese montón de casos de corrupción que están saliendo. Y va a estar más desprestigiada porque viene otro Pandora 2 y no sabemos a quién se va a llevar de encuentro, ¿verdad? Pandora 2, Pandora 1, Pandora 2, Pandora 3. Aquí la clase política, si no entiende que tiene que regresar a la legalidad, si no entiende que la ley se hizo para algo y que la ley no es únicamente un librito que hay que tenerlo de adorno en el escritorio, si no entienden eso, pues aquí vamos a seguir emproblemados. No vale. Yo creo que es importante que todos los sectores políticos, todos los partidos políticos y, mejor dicho, todos los sectores de la sociedad, es tiempo que nos demos un tiempo y conversemos, pero no en esos diálogos de mentira, no en esos diálogos donde el que está gobernando de forma ilegal pone las reglas del juego, donde les dice, mire, si todos estamos de acuerdo, yo lo reconozco, y si no todos están de acuerdo y no hay consenso, no reconozco. Yo me pregunto, ¿quién irán a conseguir consenso, por ejemplo, en el fraude electoral? ¿Irán a conseguir consenso, por ejemplo, en la reelección ilegal? ¿Irán a obtener un consenso en el asesinato de personas? ¿Irán a tener un consenso en los presos políticos? Yo quisiera que los que están involucrados en ese diálogo me explicaran, porque yo no entiendo cómo un diálogo es condicionado por uno de los principales responsables del conflicto político. Nosotros los de Libre estamos de acuerdo con un diálogo, pero no en esas circunstancias, en esas condiciones, en ese escenario que solo le da tiempo al dictador para seguirse consolidando. Porque eso está claro. Cada día que pasa, Raúl, cada día que pasa, la dictadura se va consolidando en este país y no hay solución. Nosotros queremos reformas electorales.
Pero el diálogo no tiene que limitarse únicamente a reformas electorales. Aquí se dio un golpe de Estado en el 2009. Aquí se robaron las elecciones en el 2013. Aquí se robaron las elecciones en el 2017. Y nadie quiere responder por todo eso. Todo el mundo dice, se tapan los ojos y hay que seguir en la ilegalidad. Y mientras tanto, ¿qué? Honduras se sigue hundiendo. Me escribe la diputada Valesca Zelaya. Saludos a todo tu panel. Comparto con Nelson que existen sectores que se aparten, pero agrego lo siguiente, dice la diputada Valesca Zelaya del Partido Nacional, que se apartan, pero por atrás piden a gritos que sean otros actores los que salgan de frente y pongan el pecho para reglamentar la reelección, porque es un secreto a voces que para ellos urge Mel. Dice Valesca Zelaya, le contesto a Valesca por el departamento de Francisco Morazán y compañera suya en la Cámara. Sí, le contesto. Mel Zelaya, en las actuales circunstancias, si quisiera lanzar una candidatura, la lanza, y no es la legalidad del Partido Nacional, porque aquí hay una legalidad de la Constitución, hay una legalidad de lo que dicen tratados internacionales, una legalidad de otras leyes, pero hay una legalidad del Partido Nacional. Hoy en Honduras hay dos leyes, dos constituciones, la Constitución que aprobaron la Asamblea Nacional Constituyente del 81 y la ley del Partido Nacional. La ley del Partido Nacional no tiene nada que ver con la Constitución. No malinterpreten, y voy a repetir lo que dijo el presidente Manuel Zelaya Rosales en un tuit que publicó ayer. Me están malinterpretando, dice, con el tuit que presenté. Me están lanzando a la presidencia, dice. Y me están utilizando, dicen, los medios de comunicación para estarme lanzando a la presidencia. Adolorido lo dijo. ¿Verdad? Y lo dijo. Pobrecito. Yo le digo, si Mel Zelaya en la justicia, en la legalidad del Partido Nacional quisiera lanzar la candidatura, no tiene ningún problema. Y no inscribieron a Juan Orlando Hernández. Pues, ¿para qué quiere reglamentar Mel Zelaya la reelección si la ley de ustedes dice que se puede? A menos que quiera lanzar a otro para que aguante Maceta por él. Le pregunto, si la Constitución del Partido Nacional dice que la reelección es permitida, ¿cuál es el impedimento que tiene Manuel Zelaya Rosales? Juan Carlos. En el tema de la reglamentación, voy a apelar a dos criterios. Perdón, sigue el abogado, sí tiene razón. Sí. Miren, yo creo que en este tema, que ya lo estamos abordando de frente, el de la reelección, es el que nos ha traído problemas desde hace más de 10 años. Es un tema que Honduras no ha podido superar. Me parece increíble que no hemos tenido o no ha tenido la élite de la política la capacidad de arreglar este problema de la reelección. Traje eso porque ese documento, porque eso solo demuestra que ese es el tema recurrente que nos está causando un problema en la democracia. Yo una vez iba, hace muchísimos años, antes de estar en el gobierno con Mel, en el carro hacia Cortés cuando Carlos Flores iba de candidato. Y él me dijo una cosa que la recuerdo, y dijo, mire, en realidad el que está en el poder no lo quiere dejar. El único que ha querido dejar el poder en Honduras, que ya estaba desesperado por entregar la presidencia, fue Ascona. Pero de allí, me dice, a que la gente no entienda que existe una constitución que lo impide y que hay que respetar esa constitución, es otra cosa. Entonces, claro, todos de alguna u otra forma han buscado la manera de reformar esos artículos de la Constitución. Ahora me queda más claro que en aquel momento, que en 2009 eso es lo que pasó, a pesar de que Mel no habló directamente de reformar la Constitución porque había mucha crispación sobre ese tema. Y como ustedes ven, ese fue el argumento con que se dio el golpe de Estado. Se provocó un golpe de Estado porque a los otros les dio miedo que se perpetuara Mel en el poder. Esa fue, en realidad, la razón principal. En ese golpe de Estado participaron activamente los nacionalistas por detrás, quienes muy inteligentemente... No muy atrás, estaban de frente. Quienes muy inteligentemente, no, por detrás en el momento, porque en el momento mismo del golpe fueron los actores, funcionarios liberales del Congreso, de la Corte, de la Fiscalía y todos esos los que ejecutaron el golpe de Estado. Y ellos respaldaron por detrás y después salieron al frente a defenderlo.
Porque ellos sabían que ganaban en ese golpe de Estado. Que ganaban, se dividía el Partido Liberal y se perpetuaban ellos en el poder. Es una fórmula muy simple en política. Eso fue lo primero. Después nos metimos ya, antes ya había habido antecedentes, no tanto sobre la reelección. En el 85. En el 85, cuando Suazo Córdoba quiso ampliar el periodo presidencial, estando en la presidencia y quedarse 2 años más. Tenemos el problema del 2017, donde a la fuerza primero el derrocamiento o destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional para hacer esa reforma ilegal que se hizo de la Constitución. Y seguimos con lo mismo. Y luego tenemos, por ejemplo, en Libre, toda esa discusión interna de que sí, que se debe ir Mel, que Mel una vez dice que sí, que luego lo niega. Esa vez dijo que sí, en 2016 pidió que se hiciera una consulta como la que se está pidiendo ahora para 2019. ¿Tienen temor ustedes que Mel se lance? No, contestame rápido, porque ayer Narrala dijo que debe ir a la cárcel. No, para nada. ¿Tienen miedo ustedes ya? Yo lo que digo es, ese no es un tema prioritario para Honduras, lo de la reelección, pero si ya vamos a hacer la reforma, que se consulte de una sola vez y por el procedimiento adecuado. Juan Carlos. Y solo con esto termino. Y que el que quiera reelegirse ahorita, lo diga. Si quieren, Maduro ya dijo que no, por ejemplo. Bueno. Flores no ha dicho que no ni que sí, pero tampoco ha dicho que sí. Pero Mel, ya a cada rato dice que sí, que no, que sí, que no. Dice que le están obligando. Para el hondureño de a pie, el tema de la reelección se la puede preguntar, y bueno, ¿por qué permitir una reelección de un alcalde? Cuantas veces quiera. ¿Por qué permitir una reelección de un diputado? Cuantas veces quiera. ¿Y por qué la polémica de la reelección presidencial, en este caso en particular, que establece la Constitución? Juan Carlos, te dice Nelson Icona, Juan Carlos Elvir, calidad, sinceridad y patriotismo en sus expresiones. Muchas gracias. Pero quisiera valer en algo esta expresión. El tema de la elección presidencial pasa por la debilidad institucional que existe en un Estado débil, en una democracia débil como la nuestra. No ha habido y no hay forma de lograr limitar los poderes en alguna medida, y como lo dice, la tendencia de los poderes absolutos en el ejercicio del poder tienen tendencia a generar acciones absolutamente corruptas. Y digo yo en el sentido del vicio, de la práctica del poder. Porque el poder tiene tendencia a obnubilar también a los líderes, tiene tendencia a llevarlos a escenarios que no son los adecuados. Y por consiguiente, eso es lo que sucede en el tema presidencial. De hecho, juzgar a un presidente en un país como el nuestro es un escenario que hasta este momento no ha sido factible. No derivemos lo que ha pasado en otros países. Guatemala. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y no vaya a ser las acciones del futuro, pensemos en el futuro de este país. No podemos seguir dando tumbos con respecto a esto. Y yo diría una cosa que también que hay que aprovechar la oportunidad. La oposición también demostramos un nivel de inmadurez grande con respecto a este tema. Señor Mel Zelaya, por favor, no pierda su calidad moral al buscar una reelección, porque usted mismo estará legitimando algo lo mismo que se ha opuesto. Demuestre usted que el 2009 fue una acción legítima de promover la participación de la ciudadanía y el tema de la legitimidad con esa cuarta urna. Pero también demuestren estos criterios que tenemos la capacidad, la oposición, de unirnos. Y en las urnas demostrar que hay capacidad para poder restablecer el Estado de Derecho. Creo que estas acciones se vuelven distractoras del verdadero propósito que tiene que existir de parte de la oposición para derrotar al Partido Nacional en las próximas elecciones. Que es unirse. Que es unirse. E intentar buscar la manera de lograr las interlocuciones válidas para hacerlo. Y un criterio no de enemistad, pero sí de rivalidad. Porque en este país se señaló y se dijo y se menciona el tema de la alternabilidad en el poder. Y la alternabilidad pasa por encontrar las garantías de igualitarias en la participación de todas las fuerzas políticas. Y que la democracia se construye con pesos y contrapesos. Y que no habrá democracia perfecta, ni absoluta tampoco. Y que por consiguiente tendrá que ser evolutiva y debería de promover la participación cívica de la ciudadanía, y la madurez de la ciudadanía solo se logra cuando participa y cuando encuentra los espacios de participación. En estos momentos hay una deuda
Hemos perdido la civilidad en este país imponiendo el militarismo excesivo, dejando de construir ciudadanía y promoviendo el miedo dentro de la ciudadanía a la hora de participar. Estamos en un estado de indefensión. Tenemos que restablecer criterios también para generar las condiciones en el Estado de Derecho, para promover la inversión adecuada. Es lo que existe actualmente con la ley de privación de dominio, la ley, lo que fue en las reformas constitucionales, lo del artículo 184 del Código Penal, también no dejan. En alguna medida restablecen en alguna medida la situación del Estado fallido, pero no crean las condiciones tampoco de un Estado jurídico que respete los derechos humanos y lo que corresponde a la verdadera clima de inversión que requiere un país. Estamos en un estado de indefensión donde la aplicación de la ley tiene un color político o tiene alguna preferencia de algún sector de interés. Entonces necesitamos restablecer todo ese concepto y buscar la manera de encontrar los mecanismos y los vínculos que nos hagan vivir en armonía y nos hagan una sociedad próspera. De lo contrario, estaremos debatiendo lo mismo dentro de los próximos 20 años, como dijeron hace un momento. Gracias, Juan Carlos, por tu participación esta mañana. ¿Por aceptar la invitación, su participación para cerrar agua? Bueno, nosotros estamos claros en Libertad y Refundación que no podemos reglamentar algo totalmente ilegal. Me quedo con las palabras del diputado Juan Carlos cuando dice hay que unirse. Ojalá que ese discurso sea también llevado a la práctica. Hemos visto a un partido liberal en el transcurso del tiempo muy plegado al Partido Nacional. Ojalá que esta sea una forma de pensar diferente. Ojalá que podamos coincidir en lo que es una nueva patria, un nuevo país y regresar a ese Estado de Derecho que tanto necesitamos. Al Partido Nacional le decimos, tienen que reflexionar. Han cometido no solo errores, han cometido demasiados delitos y eso al final les va a pasar factura hoy porque tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas, hoy porque tienen el dinero del pueblo, se pueden mantener, pero en el futuro van a tener que responder ante los tribunales de justicia. Eso es claro y de hecho ya lo están haciendo, aunque estén ahí obstaculizando a la UFESIP y a la MASI para que no haga su trabajo, la justicia siempre lo va a alcanzar. Gracias, abogado. Abogado Mejía. Bueno, yo creo que aquí hay un resumen importante que podemos hacer para la oposición y es que más importante que estar promoviendo candidaturas en este momento es el factor de la unidad el que va a lograr que con fuerza restituyamos la democracia. Hay en el Partido Nacional un ambiente de fin de reino, hay división, hay problemas internos. El Partido Nacional ya está desprestigiado, no creo que pueda seguir adelante en el poder y la oposición debe entender cuál es el mensaje apropiado que debe darle al pueblo y que ese mensaje es el de unidad. Gracias. Cerramos con el diputado. Bueno, yo creo que estamos en un país en donde la reelección se materializó, es legal. Y creo que hoy tenemos la responsabilidad histórica de asegurar que se haga de la manera correcta. No nos apartemos, ninguno de los actores que el pueblo hondureño ha designado para estar en este proceso debe apartarse. Es una obligación la que tenemos, ya sea a favor o en contra, o incluso absteniéndose, pero dentro del proceso, no desde la barrera. Nosotros como Partido Nacional estamos listos. Nuestros 61 votos en el Congreso Nacional estamos listos para que los acuerdos a los que se llegue en temas de reglamentación de reelección y de todos los temas que tienen que ver con reformas electorales, estamos listos. Más unidos que nunca, aunque algunos obviamente querrán vernos divididos, pero este gran Partido Nacional seguirá unido para seguir trabajando en beneficio del pueblo hondureño. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted por su participación. Gracias a todos por haber permitido llegar a sus casas y también a los que nos escuchan por Radio Visión Honduras. Pido disculpas porque hoy no pudimos leer tantos mensajes que nos enviaron ni la participación de llamadas telefónicas. Buenos días.